Bueno, el tema Venezuela. Panamá y Paraguay han sido los primeros países en definir una postura respecto a esta extracción de Nicolás Maduro. Ambos países han decidido reconocer el triunfo de Edmundo González Urrutia, a pesar de la insistencia del gobierno estadounidense de que sea Delcy Rodríguez quien maneje el país. Benjamín, ¿cómo ha quedado? ¿Cuál es la sensación que hay en el sur sobre esta operación de llevarse a Nicolás Maduro? Y sobre todo, pues, esta sensación agridulce que ha quedado de que sacan a Maduro pero dejan a toda la estructura chavista al frente. Bienvenido y buenos días. Buenos días para ti, mi querido Fernando. En realidad ha sido un duro golpe para Sudamérica. Es la primera vez que atacan a un territorio de esta parte del subcontinente y eso no es una cuestión menor en una zona en donde gran parte de la etapa libertadora contra España había iniciado, en el norte con Bolívar y en el sur con San Martín. Estos son países que tienen una centrada argumentación en favor de su territorio y de su nacionalidad. En la mayoría de los casos ha habido una abierta y amplia condena al procedimiento utilizado, incluso entre aquellos que habían condenado durante mucho tiempo la dictadura de Chávez primero y de Maduro después, y el sometimiento al que ha padecido el pueblo venezolano y muy especialmente la derrota electoral que había tenido Maduro frente a González y a María Corina Machado. Lo que viene después es una serie de interrogantes. Por un lado, básicamente Estados Unidos ha vuelto a reafirmar el concepto de que América es para los estadounidenses, muy distinta a la versión original de Monroe de América para los americanos, que era una posición anticolonialista. En ese sentido, gran parte de la opinión pública en esta parte de América ha sido de condena al procedimiento, no necesariamente avalándolo, porque también supone el predominio de la fuerza o del poderoso en torno a una acción determinada. Una convención en Chile en el año 1923, donde un político paraguayo llamado Manuel Gondra había fijado la doctrina Gondra, que decía en términos bastante breves: si no podemos hacer de que el fuerte sea justo, debemos hacer que el justo sea siempre fuerte. Y yo creo que ahora el fuerte no necesariamente ha jugado en favor de los intereses del pueblo venezolano, al punto de que le ha dicho: no tengo ninguna razón ni argumento para convocar elecciones próximamente y no habrá cambio de gobierno en 18 meses, dijo Trump. Y ¿Cómo por se el otro lado desmenuza, también Benjamín? reafirmando Sí. de que no hay en vista la palabra democracia para el pueblo venezolano, sino básicamente una cuestión extractiva del petróleo. Todo eso combinado Eso precisamente lleva era a lo una que le iba a situación de preguntar, desencanto. Benjamín. Usted habla de la democracia, porque ¿cómo se logra desmenuzar o desglosar todo lo que está ocurriendo o que ha ocurrido desde el pasado sábado en Venezuela? Porque en medio de todo esto hemos escuchado conferencias, hemos escuchado posiciones de diversos sectores, pero el término democracia no se menciona. La democracia en Venezuela, la paz en Venezuela, esos términos no se mencionan. Entonces, escuchaba a un venezolano decir, se fue un tirano, pero quedó la tiranía. Entonces, ¿cómo encajamos todo esto en ese beneficio a Venezuela? Porque los propios venezolanos nos están indicando que no pueden salir a las calles, ni siquiera a celebrar lo de la salida de Maduro. Todo el mundo está en casa con esa expectativa y sigue el mismo temor que se tenía antes del sábado hoy día en Venezuela. Ciertamente la posición de Trump en torno al tema ha sido de ninguneo a la oposición en su conjunto, porque en un momento determinado, cuando le preguntaron sobre el retorno de María Corina Machado, dijo: no, ella no tiene el respaldo popular. ¿Cómo no va a tener respaldo popular alguien que había obtenido el 67% de los votos al candidato que ella colocó? Es probable que ese porcentaje hubiera sido superior si ella hubiera sido la candidata. Cuando trata de esa manera a la oposición venezolana, es lógico que cunda el desencanto y la decepción y que la gente no salga a las calles a manifestar su contento porque hayan llevado a Maduro, y que con eso pudieran forzar un cambio de actitud y de voluntad desde el norte. Yo creo que hay mucho del desencanto del primer periodo de Trump con Guaidó,
Y eso creo que todavía le trae en la memoria de decir, esto hay que buscar que implosione dentro de la estructura chavista y que posteriormente puedan ingresar María Corina Machado y otros líderes opositores. Pero eso no tiene plazo, no tiene tiempo y no necesariamente sea ese el final que provenga de esta acción que tuvo lugar el sábado de madrugada. O sea que todo esto nos lleva a una incertidumbre mucho mayor en la región y en donde aparentemente la política norteamericana no tiene una idea cabal de qué es lo que hay que hacer después de haber extraído o secuestrado a Maduro del territorio venezolano. Esto deja también en evidencia el gran fracaso de las organizaciones multilaterales, la OEA, la ONU, porque, es decir, esta crisis venezolana, ¿cuántos años tiene? Y tuvo que ser la fuerza. Nosotros, aquí nuestro siguiente invitado, Adolfo Linares, su padre fue canciller en el primer gobierno democrático posinvasión, y hoy escribe un X también diciendo la OEA nuevamente le falló a los latinoamericanos. Sí, ciertamente cuando miramos el comportamiento de los organismos multilaterales a lo largo de la historia, no ha sido necesariamente una demostración de fuerza ni de capacidad persuasiva, pero si no existieran esas organizaciones habría que crearlas. Ellas surgen como consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que aquí está acabando en términos generales son 80 años de la llamada Pax Americana. Y eso significa un desencanto con todas las instituciones que surgieron después del 45. Todo está puesto en entredicho. Naciones Unidas, FAO, UNICEF, UNESCO, OEA, Fondo Monetario, Banco Mundial. Todo eso está cambiando profundamente con estas actitudes que están ocurriendo en varios países, no solamente en esta parte del hemisferio. Y ciertamente lo nuestro no ha sido consolidado, a pesar de que la OEA es una organización anterior al 45. Lo que ha habido es un debilitamiento del derecho, y eso es peligroso, porque si dejamos de un lado el derecho internacional, que es el que regula las relaciones entre países, ¿a qué nos exponemos? A que el más fuerte haga lo que le plazca, teniendo una mayor capacidad militar, y vamos a volver de nuevo ¿qué? A las invasiones, a repelerlas, a los conflictos entre naciones. Cualquiera se va a creer con derecho a invadir cualquier otra nación por cualquier argumento. Y usted se da cuenta que el argumento que utilizaron con Maduro no ha sido tampoco consistente, porque después de haberlo calificado como líder del cártel de los soles, en la argumentación del Departamento de Justicia ahora no figura esa condición. Habría que ver cómo quedaron los países que apoyaron la acción norteamericana basado en el argumento de que era el líder de un cártel que ahora parece inexistente. Aquí lo que aparece con mayor gravedad es que va a haber una lucha por las riquezas que tiene un país determinado. En el caso de Venezuela no es solamente la mayor reserva de petróleo a nivel mundial, sino que estamos también hablando de un país gran productor de minerales de tierras raras, que se ha convertido en un espacio de conflicto a nivel global. Y creo que lamentablemente si no encontramos una salida pronto a esto, vamos a ir a una tercera guerra mundial, con todo lo que eso implica. Sabe que veía casualmente, y usted lo mencionaba, sobre ese apoyo. Encuestas, no estamos hablando de acá Latinoamérica, sino a nivel de Europa, que circulaba esta madrugada, decían que el 57% apoya la captura de Maduro, la acción, pero que el 64% cree que se violó el derecho internacional y que esto podría propiciar lo que usted indicaba, esto de que cualquiera puede decir, bueno, hoy conquisto esto, hoy me llevo estos barriles, y esto podría traer consigo un conflicto bélico internacional. Claro, porque no podría decir China, voy a tomar Taiwán, que se encuentra cruzando el estrecho ahí muy cerca, y por una cuestión estratégica. Ellos son los mayores productores de microchip a nivel mundial, y eso es importante para nuestra soberanía y es clave para nuestro desarrollo económico, así que decidimos invadirla y tomarla. Podrían hacer también los rusos, prolongando su presencia en el Donbass y todavía yendo mucho más allá del territorio ucraniano propiamente. Esa es la razón por la cual existe un gran temor de parte de los europeos en general. O sea, estamos entrando a un mundo de una incertidumbre y de un caos en el que lo propició no necesariamente queda exceptuado de los costos que esto podría suponer de cara hacia el futuro. Creo que es el momento de recuperar la sensatez, de mirar
cuestiones con seriedad y especialmente darle a los venezolanos la responsabilidad de resolver los problemas de Venezuela. Me parece muy ingenuo de parte de Trump creer que Delcy Rodríguez va a terminar convenciendo a Diosdado Cabello y a Padrino López de que la transición es el mejor negocio para todos. Al contrario, yo creo que vamos a ver una Venezuela más aislada, más conflictiva y con un Estados Unidos que va a verse obligado a meter tropas en territorio venezolano con todas las consecuencias que eso supone y con las imágenes quizás de soldados norteamericanos retornando en ataúdes, como aconteció en Vietnam, como aconteció en Afganistán y como aconteció en Irak. Los norteamericanos son muy buenos echando gobiernos, pero son muy malos administrando los gobiernos echados. Porque, Benjamín, ¿y esto qué ocurrirá con las futuras elecciones en América Latina? Este año es un año importante, hay elecciones en Colombia, hay elecciones en Brasil, hay elecciones en Costa Rica. ¿Cómo este elemento catalizador puede afectar esas elecciones? Pues que uno se refugie en un gobierno de izquierda o pues esto puede provocar seguir con ese giro a la derecha que está ocurriendo en todo el continente. La acción de Estados Unidos, por supuesto, refuerza el discurso, la narrativa nacionalista, que ha estado bastante unida a los grupos de izquierda a lo largo de la historia latinoamericana. Va a volver a recordarse lo que pasó con Allende en Chile, por ejemplo, y en otras partes en donde ha habido una intervención norteamericana en favor de un determinado tipo de gobierno. Hasta ahora hemos visto, afortunadamente, en democracia transiciones que van de gobiernos de izquierda a de derecha y luego de derecha a izquierda, como pasa en el Uruguay, por ejemplo. Y ahí vemos también la forma civilizada que se está dando en Chile con Boric, que entrega el poder a Kast. No tanto en Brasil, donde ha habido una cuestión conflictiva mayor entre Bolsonaro y Lula, pero creo que estas elecciones, las que vamos a tener en este 2026, ojalá estén direccionadas a fortalecer el sistema democrático, a las democracias liberales, aquellas que creen en el voto del ciudadano, aquellos que creen que la alternancia en el poder es una cuestión absolutamente normal y no tendría por qué ser catastrófica ni dramática para nadie. Ojalá que América Latina continúe reforzando esos vínculos. Habrán elecciones claves en el Perú, en Colombia y también en el Brasil. Así que yo creo que en estos tres países en donde hay varios sectores que pugnan de manera divergente entre derecha e izquierda, serán verdaderas pruebas para ver cuán consolidada se encuentra la democracia formal en nuestro territorio. Que lógico, hay que darle contenido. El caso de Venezuela ha sido de un fracaso enorme. Si uno mira simplemente las estadísticas, cuando llegó Chávez al poder hacia finales del siglo pasado, en 1999, el barril estaba $8 y 5 años después estaba a $150. O sea, nunca tuvo tanto dinero un país como Venezuela para ser próspero, para ser rico, para hacer que su pueblo viva extraordinariamente bien. Pero ha fracasado tanto en la gestión que 8 millones de venezolanos tuvieron que ganarse a pie los territorios del mundo, incluido el Paraguay, donde han venido buscando trabajo, empleo, porque la democracia no les dio las oportunidades que les habían prometido. Muchos de esos 8 millones votaron por Chávez en varias elecciones, se decepcionaron, se desencantaron y por supuesto el régimen fracasó. El régimen de Maduro es una dictadura, nadie era una dictadura para él, ya está en Nueva York, pero sigue estando la misma dictadura. Y si no se resuelve por parte de los venezolanos una transición hacia la democracia, eso aislado puede convertirse en una segunda Cuba. Bueno. ¿Qué vaticina para Venezuela? Porque el panorama no pinta nada bien, al menos lo que consideran algunos que tienen que ver con política internacional, dicen que no, el panorama no pinta bien y ya se está comenzando a conocer intenciones precisamente con la solicitud de no sé cuántos barriles de petróleo, dice que ya se van a estar exportando hacia Venezuela. O sea, ya se está viendo las intenciones reales detrás de toda esta intervención y al final la que está actualmente, ¿qué representa para Venezuela? Muchos dicen hija de Chávez, hermana de Maduro, que al final es el continuismo. Es absolutamente el continuismo de Delcy Rodríguez junto con su hermano, que es el verdadero factotum del poder del chavismo, una
un hombre tremendamente importante en la estructura, que es el presidente del Congreso, Jorge Rodríguez. Los Rodríguez están al frente del poder chavista en Venezuela y no van a echarse para atrás. Es muy ingenuo, muy naif de parte de la administración Trump, creyendo que lo van a manejar a la distancia haciendo lo que ellos digan. Al contrario, yo creo que se van a fortalecer mucho más, y desafortunadamente toda esa manifestación popular de repudio al gobierno de Maduro en las elecciones últimas se va a difuminar, porque el propio Trump lo minimiza, lo ningunea, el propio Rubio habla en esos términos y lleva una situación humillante a María Corina Machado, que inclusive tratando de ganar un espacio dice que va a compartir con Trump el Nobel de la Paz que había obtenido. No, fue denigrante. Un infantilismo crónico. Yo creo que lo que se viene desafortunadamente no es ninguna claridad en el horizonte, ni para bien ni para mal, y yo creo que le saca también peso al argumento central que podría haber tenido la administración Trump para enarbolar como bandera, que es la cuestión de que queremos el retorno a la democracia en un país que ha votado favorablemente a ese tipo de gobierno. Eso no lo ha dicho, y ha reforzado la idea de que el único argumento detrás de la operación del sábado pasado y del secuestro de Maduro son los actores económicos que tienen que ver con el petróleo y con las tierras raras de Venezuela. Así es. Benjamín Fernández Bogado, como siempre, un placer recibirte en Panamá. Un gran gusto y un saludo cordial a toda tu gran audiencia en ese país tan querido y tan afectuoso. También hay un tema último, Fernando, que habría que ver qué peso real tiene. Molino se ha unido a Peña para buscar convencer a los gobiernos latinoamericanos de buscar la democracia en Venezuela. En realidad, con la argumentación que le da Trump, con el discurso que le tira Trump, es muy difícil convencer a alguien de que van a buscar la democracia cuando desde el norte están diciendo de que lo de Venezuela es un asunto de negocios. Business as usual. Exacto. Gracias, Fernando. Venga, Benjamín Fernández, gracias.